Hey, ¿qué pasa, Makers? Bienvenidos de nuevo a The Maker PC. En la sesión de hoy vamos a ver el que sin lugar a dudas es el mejor editor y conversor de archivos PDF. Este software viene con inteligencia artificial, lo que nos permite editar y exportar de todas las formas posibles nuestros archivos PDF. Fenomenal para estudiantes o para cualquiera persona que quiera bien poner una firma digital en un PDF, etcétera, etcétera. Sin más, después de la intro, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es dirigirnos a la página Suite PDF. Os lo dejaré, como siempre, en la descripción del vídeo. Fijaros, vamos a echar un vistazo de lo que es capaz este software, que es súper potente gracias a su inteligencia artificial. Mirad, podemos convertir cualquier formato de archivo a PDF, bien sea doc, que son los de Word, etcétera. Cualquier tipo de archivo lo podemos convertir a PDF. Podemos traducir cualquier texto que tengamos en nuestro PDF, podríamos traducirlo gracias a su inteligencia artificial. Convertidor PDF a OCR. Para los que no sepáis, el OCR es cuando tenemos un texto, seleccionamos ese texto y nos lo convierte como si lo hubiéramos escrito con el teclado. Esto nos viene muy bien a la hora de querer incorporar ese texto en otros software o para hacer un programa o lo que sea. Bueno, y ya os digo que viene con inteligencia artificial. Bien, le echáis un vistazo a la página, sus precios. Vamos a ver los precios. Tenemos un plan trimestral, que va a partir de $16, un plan de 2 años doc con $88 al mes, o el perpetuo, que son 96,75 €. Bueno, vamos directamente a ver nuestro software. Bueno, en cuanto abrimos nuestro software, fijaros que, bueno, ya lo tengo configurado en español. Ahora os explicaré cómo se cambian los idiomas, cómo podemos configurarlo. Pero si os dais cuenta, aquí tenemos un archivo PDF que con todas las explicaciones de cómo podemos hacer todo, ¿vale? Fijaros que viene cómo crear el PDF, crear un documento en blanco. Bueno, viene todo como editar el PDF, efectivamente, viene todo, ¿vale? Le echáis un vistazo a esta guía, que es totalmente completa y nos va a ayudar a la hora de poder utilizar nuestro software. Nosotros en este vídeo vamos a utilizar algunas herramientas, no podemos utilizarlas todas porque realmente este software tiene un sinfín de herramientas y el vídeo no se acabaría nunca. Este software es alucinante, o sea, yo no he visto ningún software PDF que funcione como este. Vale, al lado izquierdo tenemos la opción de crear, abrir, archivos recientes. Arriba tenemos editar PDF, PDF a Word, PDF a imagen, fusionar, dividir, y estas serían las herramientas principales de nuestro software. Bien, chicos, en vez de crear un documento nuevo, lo que vamos a hacer va a ser, voy a abrir un archivo que tengo en el ordenador, es para explicaros algo muy concreto. Y si nos fijamos aquí, bien, vemos que, bueno, como se ve demasiado grande, podríamos venir aquí a Zoom, bajamos al 50% y lo veríamos aquí. Si os dais cuenta, esto es un libro escaneado, ¿vale? Que muchas veces en la universidad o cuando estamos haciendo una certificación, estamos recopilando documentos para poder estudiar y hacer la certificación, etcétera, pues nos encontramos con muchos libros que están escaneados y no podemos utilizar. Para eso está la herramienta OCR. Bien, fijaros, aquí tenemos, cuando tengamos un documento que venga escaneado, un libro o algo, pues le damos aquí a aplicar OCR. Aquí lo pondríamos en español. Y aquí podremos elegir que nos saca todas las páginas o solo la página seleccionada, ¿vale? Con esto lo que vamos a conseguir es que podamos reconocer la fuente en los textos y todo y podamos modificarlo. No os voy a explicar el paso porque simplemente nos convierte la imagen en texto plano, ¿vale? Vale, vamos a pasar ahora a crear un archivo. Si os fijáis, si le damos a crear, tendríamos
para crear un archivo en blanco, una imagen de un archivo de CAD, o incluso podríamos escanear una imagen. Bueno, pues tenemos la opción de la mano, que nos sirve para movernos entre las distintas páginas de nuestro PDF. Tenemos la opción de seleccionar, que con esto podríamos seleccionar, fijaros, el texto que queramos. Bien, seleccionamos el texto y podríamos copiar, resaltar, tachar, etcétera, ¿vale? Si bajamos un poquito más abajo, seleccionamos la imagen. Fijaros que también aquí tenemos un montón de opciones que podemos utilizar, como rotar, girar, etcétera, ¿vale? Bien, como ya hemos dicho antes, en el zoom podríamos ampliar, reducir, etcétera, etcétera. ¿Correcto? En crear ya estamos dentro de crear, ya hemos hecho eso. En editar todo, podríamos editar todo, editar el texto y editar la imagen. OCR es el paso que hemos visto anteriormente. Y resaltar. Bien, fijaros, vamos a poner el zoom un poquito más grande para que podamos verlo mejor. Y resaltar, si vamos aquí a resaltar, fijaros que podemos, voy a coger ese color mismo amarillo o el rojo, y cogeríamos aquí, vamos a seleccionar este, y veis cómo podemos resaltar ese color en el color que queramos. Tenemos máquina de escribir, por ejemplo, podríamos poner aquí, ponernos a escribir algo, ¿vale? Lo que queramos. Convertir nuestro PDF a Word, convertir nuestro PDF en una imagen. Unirse, bueno, unirse sería para unir varios PDFs. Insertar sería para insertar una página en blanco en nuestro PDF. Y esta opción es muy interesante, que es la de leer, que nos dejaría, bueno, ahí es para descargar el motor de... Esta opción es muy interesante porque lo que nos haría sería leernos nuestras PDF, prácticamente. Bien, chicos, vamos a continuar. Si le damos a buscar, fijaros que podríamos buscar cualquier palabra dentro de nuestro documento para no tener que andar así yendo para abajo y para arriba en el documento. Si vamos a Swift.ai, aquí podríamos, nos haría un resumen de lo que es nuestro documento, ¿vale? Traducción rápida, pues si vamos a traducción rápida, le daríamos aquí a traducción rápida. Por ejemplo, imaginaos que selecciono esto, voy a traducción rápida y podríamos traducir ese texto al idioma que queramos. Bueno, luego nos vamos aquí arriba, si veis en la pestaña editar. Esto no lo vamos a explicar porque cae de cajón, que viene con todas las aplicaciones de edición de texto. Y fijaros que viene insertar texto, sustituir, blanquear, añadir imagen, link, etcétera, etcétera. Bueno, vamos ahora a la opción de ver, ¿vale? En la opción de ver, lo que nos hace es cómo vamos a ver nuestro documento. Fijaros que aquí tendríamos un montón de acciones para cómo podemos ver pantalla dividida, pantalla completa, reglas, un montón de opciones para la hora de lo que es la visualización del documento. No vamos a ponernos a describir todas las opciones porque si no el vídeo se nos va a hacer eterno. En la opción anotar, imaginaros que queremos resaltar algo en este texto, ¿vale? Entonces vendríamos aquí a resaltar y por ejemplo, seleccionamos esto, le damos a resaltar y podríamos resaltarlo pues en amarillo o en color que queramos, ¿vale? Es otra, digamos que es un poco para darle otro toque a nuestro PDF. No vamos a explicar todas estas opciones porque el de convertir es prácticamente lo mismo, con PDF a Word, Excel, todo esto no hace falta ni explicarlo porque es muy sencillo, ¿vale? La página, pues ya veis que son las páginas. El proteger es muy fácil, pues si queremos darle una encriptación, ponerle una clave a nuestro archivo PDF para poder protegerlo si lo queremos pasar a alguien. Y nada, y para compartir, pues bueno, si lo queremos enviar por email, Google Drive y tal, ¿vale? Y luego tendríamos la opción ayuda, que aquí, bueno, ya nos explica un poco todo. Bueno, chicos, sin más, hasta aquí el vídeo de hoy. Dar a la campanita, darle a me gusta, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.